Hola gente, soy el arquitecto Mariano Licio y hoy vamos a empezar la práctica de este módulo de diseño de instalaciones termomecánicas. Y empezaremos por la práctica del llamado K, del cálculo del K, que es el coeficiente de transmitancia térmica, ya explicado en el teórico por el arquitecto Matías Pardina. Acá lo que vamos a hacer es ir directamente a la práctica. Recuerden que siempre hay que calcular este coeficiente para poder determinar cuáles son las cargas que influyen tanto en sistemas para frío como en sistemas en situaciones de temperaturas cálidas, ¿no? Bien, empezamos a saber de qué materiales nos tenemos que proveer para realizar este cálculo. Básicamente, aparte de los apuntes, ¿no es cierto? Pero trabajaremos con el cuaderno 2, que ustedes ya lo tienen cargado en un cabín. En su página 2 está descrito cómo se hace el cálculo de K. Y además utilizaremos el anexo 1 de las tablas y ábacos, que en este caso es muy importante. Sin ellas no podemos hacer los cálculos. Esas son básicamente las tres partes teóricas que vamos a utilizar. Y también usaremos para la parte práctica el esquema del plano de práctica que hemos subido, que es un dúplex, y en el cual ustedes a través de los talleres y de sus profesores irán viendo los espesores y qué tipo de muros y de cubiertas van a calcular, ¿no es cierto? Eso va a ser de acuerdo a su docente el tipo de muros y cubiertas que van a tener que calcular. Para ello tienen subidas ahí unas planillas en Excel, tanto de muros exteriores, muros medianeros, como de cubiertas. O sea, estas son las planillas. En cuanto a planillas, ustedes pueden ver que puede haber, las del año pasado son un poco distintas a estas. Esta lo hemos tratado de simplificar un poco más, pero las que encuentren básicamente tienen la misma cantidad de variables y condicionantes y de lugares que tienen que llenar. O sea, por eso no se dan problema. En todo caso, se lo pueden preguntar a su docente de taller. Empezamos a llenar, por ejemplo, la de un muro. Esta es la planilla para llenar un muro exterior. Fíjense que vamos a tener varias partes. Primero, esa que apunto en círculo, se la pongo un poco más grande y empezamos a llenar básicamente la ubicación, o sea, ciudad de Córdoba o la que ustedes quieran ubicar, o porque pueden ser del interior y quieren hacer el trabajo en su propia provincia, en su propia ciudad, perfecto, no hay problema. La zona bioclimática, en este caso para Córdoba es la 3A, y la orientación norte. Esa zona bioclimática sale de las tablas y ábacos. Están todas las normas IRAN que vamos a usar. Esta es sale de la norma IRAN 11603, que justamente es la primera que vemos ahí, con el planito de la República Argentina dividido en todas las zonas bioclimáticas o bioambientales, se les puede denominar de cualquier forma. La otra parte, la que sigue, es el otro círculo, que es lo que tienen que hacer ustedes, un esquema del cerramiento que están estudiando. O sea, se lo pongo en más grande. Este sería, por ejemplo, un esquema del cerramiento donde ustedes van a dibujar en esquema, ¿no es cierto? Van a poner cuál es el lado interior, cuál es el lado exterior, cómo están los diferentes placas o el sistema. Recuerden que el coeficiente de transmitancia es sobre una composición heterogénea, como es esta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para adentro revoque de yeso puro, el muro de ladrillo común y un revoque cementicio, una cosa muy simple. Denominamos interior exterior, colocamos sí todo los espesores, y acá, si bien en general no hace falta, pero es conveniente ustedes que son nuevos en esto, poner de qué lado está la resistencia superficial interior
que está acá en la planilla, y la resistencia superficial exterior, que son como dos capitas muy delgadas de aire, como para que lo puedan graficar mentalmente, que siempre están a los laterales de estos muros y que las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces armamos ese esquema y ya con eso ya tenemos dos de las partes ya organizadas dentro de la planilla. ¿Qué falta ahora? Ahora hay que empezar a llenar justamente la planilla en sí, y se la pongo más grande y empezamos en base a la composición del muro que teníamos. Empiezo a llenarlo: revoque de yeso puro, ladrillo común, revoque cementicio. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no es cierto? Pongo los espesores que tenía en el esquema, o sea, los espesores están dados, fíjense que están dados en metros, no se vayan a equivocar en eso, los espesores se dan en metros. Y después tengo que ver cuál es el coeficiente de conductibilidad térmica de cada uno de los materiales con los cuales se compone mi muro. Entonces me voy a la tabla 3, que son los coeficientes de conductibilidad, que es esta, y empiezo a marcar en las filas de los materiales que yo he elegido. Ustedes pueden elegir otros, no hay problema, estos son ejemplos. Y empiezo a resaltar dos cosas. Fíjense que hay un lambda, coeficiente de conductividad técnico, y un lambda CIMEL. El CIMEL es el sistema métrico legal argentino y que es de uso obligatorio en toda la República Argentina y que se adecua a los sistemas internacionales, por lo cual si bien todavía seguimos usando el técnico, porque muchas de los cálculos se hacen en kilocalorías hora, pero obligatoriamente nosotros enseñamos con el CIMELA, como es la obligación en nuestra República Argentina. Entonces todo lo que vamos a hacer va a ser con watts y no con kilocalorías hora, a excepción de cuando tengamos que hacer radiadores y tenemos que comprarlo. Bueno, hay productos que se venden todavía en kilocalorías, otros se venden en HP. Bueno, entonces por ahora nosotros en esta ocasión empezamos a calcular con el CIMELA con la unidad de watts por metro por grado Celsius, ¿no? Entonces marcamos esa columna, que es la que nos va a servir, que ya estamos viendo que el coeficiente de conductividad para un muro de ladrillo común es de 0,81, y también marcamos el peso específico, el peso volumétrico, porque también lo vamos a tener que usar. Teniendo estas dos columnas marcadas y sus respectivas filas, empezamos a colocar los distintos coeficientes lambda y los distintos pesos específicos, ¿no?, que salen de esa tabla. Bien, ahora ¿qué nos falta? Hasta ahora hemos puesto todo de tablas, no hemos calculado nada. Ahora sí tenemos que empezar a calcular, porque tenemos que calcular la resistencia que tiene cada uno de estos materiales que me componen el muro. ¿Cómo lo calculo? Lo calculo haciendo una división entre el espesor y el coeficiente lambda. Entonces empiezo a calcular, hago las distintas divisiones y obtengo los resultados. Una vez obtenido los resultados, completo las resistencias. Fíjense acá que hablamos de las resistencias superficiales interiores y exteriores, entonces va de acuerdo a qué es la resistencia. Entonces nos vamos a la tabla 8 de IRAN 11601, y ahí fíjense que tenemos tanto para interior distintas situaciones. La horizontal, porque depende de la dirección del flujo del calor. La horizontal es para muros, o sea, el flujo calor, hay un muro, bueno, el calor va a tender a salir o a entrar. En este caso va a tender a salir, o el frío a entrar, ¿no es cierto? Y después vemos que acá hay otras columnas que habla de ascendente, calor ascendente y calor descendente. El ascendente es muy gráfico, de decir, bueno, todo aire caliente tiende a subir. Esto es lo que va a pasar en invierno, en el ascendente, y el descendente es para las situaciones de verano. Nosotros, como estamos trabajando con muro, apuntamos a muro
Y fíjense, no trabajamos con kilocaloría porque esa es la unidad técnica, sino con el watt, que es la unidad del Simela. Siempre estamos trabajando con la unidad del Simela. Entonces ahí marcamos que tenemos para una resistencia interior, una resistencia superficial de 0,13 y una exterior de 0,04. Esta es la tabla número 8. Entonces, teniendo esos dos valores, los colocamos en la planilla. 0,13 por un lado y 0,04 por el otro. Muy bien, ya hemos calculado todo, hemos hecho todos nuestros cálculos, sumamos y me da 0,507. Siempre vamos a trabajar con 3 decimales. Esa es la resistencia total del muro. Si uno tiene experiencia, se da cuenta que este muro tiene muy poca resistencia al paso del frío hacia adentro o el escape del calor hacia afuera. O sea, un muro que tenga cierta resistencia o una más o menos buena resistencia tendría que andar alrededor de 1,40, arriba de 1,40, que ya van a ver el porqué. Bien, entonces ya tenemos la resistencia. Ahora vamos a ver, aprovechamos y sacamos el peso, el kilo por metro cuadrado. Teníamos el peso específico, eran 1000 kilos por metro cuadrado. Lo dividimos o lo multiplicamos por el espesor y vamos poniendo todos los pesos correspondientes. Hacemos la suma. Ponemos la suma, me da que ese muro me pesa 452 kilogramos por metro cuadrado. Esto va a ser muy útil cuando estemos trabajando con refrigeración. Pero ahora le enseñamos para que ustedes ya la sepan cómo se hace. Listo, teniendo en cuenta esto, ahora saco el K. Voy a sacar el K, que es lo que me interesa, ¿no es cierto? Recuerden que el K es la inversa de la resistencia, o sea, es 1 sobre la resistencia total, me da el valor en K, en watts sobre metros cuadrados por grados Celsius. Entonces, hago 1 sobre los 0,507 que me daba el valor de mi sumatoria y me da 1,97, que es el valor del K. Lo coloco y empiezo a ver, saco ya que estoy el peso total por tonelada en 0,45, completo la planilla, ya tengo mi planilla completada. Bien, ahora ¿qué pasa con ese 1,97? Tengo que verificar los K máximos admisibles que me dicen las normas, Entonces, empiezo a llenar esta parte de abajo. Voy a poner la ubicación, que es Córdoba, la temperatura de Córdoba. Bueno, lo voy a sacar de otra de las tablas que tenemos, que es la tabla número 9, el IRAN 11603, que dice las condiciones exteriores del proyecto. Esto está basado en toda una serie de estudios a través de muchos años de cuáles son las temperaturas máximas, mínimas. O sea, esto es se ha reducido, ¿no? Esto es mucho más abarcativo. Pero supongamos, tenemos Córdoba, marco Córdoba. No voy a trabajar en verano, estoy trabajando con frío, o sea, en invierno. Y me da que mi temperatura mínima habitual es de 1,3 grados sobre cero. Esa se toma como temperatura mínima para cálculo. ¿Qué significa? Que esa es la temperatura mínima que podemos llegar a tener. Obviamente que tenemos días con mucha menor temperatura, pero esto es como un promedio a través de cada 10 años se saca un promedio. Creo que ya el año que viene tendremos otra temperatura y variará la que tenemos ahora. Pero por ahora vamos a calcular con esta, que es la que tenemos. Entonces colocamos acá en la casilla correspondiente que esa es la temperatura mínima que tiene Córdoba para nuestros cálculos. Muy bien, en base a eso empezamos a ver cuáles son los K máximos admisibles para esta temperatura. Entonces tenemos que ir a otra tabla, que es la tabla 5A. Fíjense que la tabla 5A de la IRAN 11605 es para condiciones de invierno en muros. Ya vamos a ver otra que es para techos. Entonces tenemos los 4 niveles: nivel A, nivel sustentable, nivel B y nivel C. La IRAN trae los 3 niveles: nivel A, nivel B y nivel C. Este nivel sustentable
es del arquitecto Saskowski, que lo estudió él, es un investigador, arquitecto y titular de instalaciones en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Arquitectura de La Plata. Entonces nosotros le hemos pedido permiso para usarlo como sustentable. Es un valor intermedio entre el A, que es muchísimo, o sea, son valores, digamos, llevándolo a la parte económica muy caros, y un nivel B que no alcanza a cubrir perfectamente las necesidades sustentables, ¿no? Bien, entonces tomando estos valores, vemos dentro de nuestra temperatura, que es 1,3, entonces es mayor a 0, nunca menos 1, no se confundan que está entre menos 1 y menos 2, estos son menos de 0 grados. Esto, cualquier temperatura mayor a 0, como es el caso de Córdoba, para invierno, entonces tenemos toda esta fila. Y apuntamos a los watts, porque estamos trabajando en watts y no en kilocalorías, y marcamos todos los niveles. Y vamos a obtener que para el nivel A es 0,38, el K máximo admisible, y así para cada uno de los niveles, y los colocamos en las distintas casillas. Fíjense, hemos llegado a completar toda la planilla, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos 1,97. El K máximo admisible, o sea, lo máximo que podría tener yo, tendría que ser 0,38 en el mejor de los casos, 0,69 en el caso sustentable, 1 en un caso mediano y 1,85 en el peor de los casos, ¿no? Y nosotros tenemos 1,97. ¿Qué significa? Piensen un poquito. Ninguno de los valores, o sea, el valor que nosotros hemos sacado no alcanza a ninguno, ni siquiera el peor de las condiciones admisibles según la norma IRA. Por lo cual este valor no verifica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá empieza la parte del diseñador. ¿Qué hacer? Bueno, ese muro no sirve. Fíjense que la mayoría de los casos de construcciones son así como este muro que acabamos de analizar, y ese 1,97 implica que voy a tener que poner mucho calor adentro para compensar la gran pérdida de carga que voy a tener en invierno. O sea, los equipos van a ser más costosos, voy a tener mayor gasto de energía, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que pensarlo antes a esto. Y eso ya lo van a hablar en los talleres con los distintos docentes. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, digo, voy a buscar una alternativa. En vez de hacer un muro de 25, voy a dividir y voy a hacer dos muros de 15, lo que comúnmente denominamos 15, que son los ladrillos de 2,5, ¿no es cierto? Entonces lo divido, sigo teniendo los mismos revoques y todo eso, pero le voy a agregar una cámara de aire tipo A, con un espesor de 20 milímetros, lo tengo que poner en metros, son 2 centímetros, y acá viene algo que hay que tener en cuenta. La resistencia, o sea, tiene su propia tabla, las cámaras de aire tienen su propia tabla de resistencia. No hay lambda para la cámara de aire, el aire no tiene coeficiente de conductibilidad, si bien tiene, es mínimo, pero no se toma en cuenta. Pero sí ya tenemos una tabla que me va a dar directamente resistencia. Como yo tengo una cámara tipo A de 20 milímetros, que es esa, para muros, fíjense que están para muros, para pisos o techo ascendente, o sea invierno, para piso o techo descendente, o sea verano. Entonces tengo acá marcado en el cruce 0,16 metros cuadrados por grado Celsius sobre watts. Entonces coloco eso, fíjense, le marco acá nunca, porque es habitual en los parciales que pongan la resistencia acá en el lambda, dividen espesor, dividido lambda, y está mal, y ya dejan de tener bien lo que es planilla de cálculo de K. Directamente ponen ese valor acá, o sea que acá no ponen nada. En coeficiente no ponen nada, ponen directamente en resistencia. Bueno, el aire no tiene peso, o sea que no lo calculo. Sumo, hemos mejorado un poquito, me da 0,666, número del diablo. Y hago la inversa de la resistencia, me da el K,
me da 1,50 y empiezo a ver que bueno, por lo menos ahora me dio en el SEM, en general para cuando se hacen licitaciones públicas de viviendas, así barrios de vivienda, barrios obreros o escuelas, por ahí acepta los gobiernos o las entidades públicas aceptan que el K máximo sea C, ¿no? Nosotros apuntamos a que sea sustentable. Entonces, como no me convence, voy a hacer otra posibilidad para que me dé dentro de lo sustentable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, buscar un mejor aislante. Y digo, voy a poner poliestireno expandido de alta densidad, o sea, 30 kilogramos por metro cúbico. Esto está en la tabla número 3, de donde sacamos, ¿se acuerdan? Los revoques y todos los coeficientes. Bueno, el poliestireno expandido tiene un alto coeficiente de conductibilidad, o sea, digamos, un bajo coeficiente de conductividad, lo que me da una gran resistencia. Entonces apunto y digo, bueno, le voy a poner 3 centímetros de poliestireno en el medio de ese muro. Le pongo el coeficiente de conductividad, que lo saco por tabla, y hago la división espesor dividido en lambda y me da, fíjense, 0,937, altísima resistencia. Le pongo, porque sí tiene peso, aunque sea liviano, me va a aumentar solamente 1 kilo. Sumo y me da, fíjense, 1,443. Recuerden que el primero, sin ningún tipo de aislante, me había dado menos de la mitad de esto, 0,500 y pico. Bueno, teniendo ese valor, saco el K, me da 0,69 y fíjense, coincide con el K máximo de sustentable. O sea, que en definitiva, ¿qué sacamos de esto? Que nosotros, previo a diseñar cualquier tipo de espacio, tenemos que ver cómo lo podemos aislar para poder gastar la menos energía posible, o sea, ahorrar la mayor cantidad de energía y sobre todo tratar de hacer, si bien quizás los equipos salgan en principio un poco más costosos, pero después se van a amortizar en poco tiempo porque hemos podido diseñar un muro bien aislado. Bien, entonces verifica en lo sustentable. Por último, para la parte de cubierta que ustedes van a tener que hacer, porque en el taller van a tener que hacer por lo menos un muro y una cubierta, y todo el resto de las planillas K la harán después en su casa, si necesitan hacerlo. Pero tienen que tener en cuenta que la cubierta tiene 2 o 3 aspectos diferentes. Fíjense, el plano de cubierta, supongamos que tenemos un esquema común, una cubierta común, como esta, ¿no es cierto? Con sus espesores, ustedes van a dibujar esto, pero fíjense que nos vamos a la tabla 8 y antes teníamos el 0,13 y el 0,04 para muros. Ahora cuando hablamos de cubiertas, tenemos que empezar a hablar del flujo ascendente en invierno o descendente en verano. Vamos a marcar ahora ascendente porque es invierno, o sea, estamos trabajando con épocas frías, y cambian la resistencia superficial interior y la resistencia superficial exterior va a cambiar. Lo otro no va a cambiar porque el coeficiente lambda va a ser lo mismo, el espesor de los materiales van a ser lo mismo, pero sí van a cambiar las resistencias superficiales. Recuerden bien eso. Entonces vamos a trabajar con otros coeficientes, ¿no? Y lo mismo va a pasar, fíjense, esta es la tabla para techos, la otra que habíamos trabajado era para muros, y cambia también todos los valores de los K máximos permitidos, ¿no es cierto? Entonces recuerdan que acá teníamos 0,38 y acá pasa a ser 0,32 para la cubierta. Entonces para muros vamos a trabajar con la tabla 5A y para cubierta vamos a trabajar con la tabla 5B, y ahí tienen todos los, estamos hablando de invierno, ¿no? Para verano es distinto, y estamos trabajando con otros valores. Esos son los 2 datos que van a tener que tener en cuenta cuando calculen cubierta, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con la práctica de cálculo de K. Espero que les sirva y todas las dudas y consultas se las pueden preguntar sus distintos docentes en los talleres. Nos vemos en el próximo teórico. Chao.